más al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos analizar un tema que sigue vigente, el tema de las personas que quieren entrar a Costa Rica para seguir hacia Estados Unidos, principalmente todo el tema de la migración y todas estas personas que están acá en Costa Rica todavía. Por eso hoy en Sobre la Mesa quisimos titular el programa Movimiento Humano y Gestión Pública, porque eso ha implicado toda una serie de gestiones y de movimientos a lo interno del gobierno para poder dar una respuesta a esta población. Hola, Daniel. Hola, Marcela, y hola a todos y todas ustedes allá en sus hogares. Es realmente una alegría estar una semana más con ustedes en un programa de Sobre la Mesa. Para conversar sobre esta situación que Marcela les ha señalado, hemos invitado a 3 personas para que conversen con ustedes y con nosotros acá y allá. En primer lugar, les voy a presentar al señor Guillermo Acuña González. Él es director del Instituto de Estudios en Población, el IDESPO, de la Universidad Nacional. Don Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Daniel, Marcela. Un gusto estar acá esta noche. Doña Rila, Mauricio, un placer estar compartiendo con ustedes esta temática que es tan actual y tan necesaria de abordar. Muy bien, y como ya Guillermo les adelantó el nombre de las otras personas que nos invitaron, les voy a presentar también al señor Mauricio Herrera. Él es el ministro de Comunicación del actual gobierno. Don Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos. Un honor estar aquí con ustedes. Y finalmente nos acompaña doña Rina Cáceres, ella es catedrática de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gran placer estar acá. Y como ustedes ya están acostumbrados y acostumbradas, antes de empezar a conversar sobre ese tema, vamos a escuchar y ver una cápsula que les hemos preparado al respecto. Alrededor de 1.200 cubanos parados en Panamá cruzaron a la fuerza la frontera hacia Costa Rica. Costa Rica reitera que va a impedir la entrada ilegal de los migrantes, la mayoría cubanos. Alerta por el ingreso de al menos 1.000 cubanos se activó este miércoles. La Habana rompió el silencio sobre la crisis humanitaria que protagonizan casi 1.800 cubanos que llevan días atrapados en Costa Rica. Inmigrantes haitianos y de naciones africanas se están sumando a los cubanos que a través de países centroamericanos tratan de llegar a los Estados Unidos. Esto ha generado una crisis en Costa Rica. Es que la crisis migratoria en esta frontera entre Costa Rica y Panamá ha dado un nuevo punto de giro desde que a mediados del presente mes de abril comenzará a destacarse este grupo de personas de diversas nacionalidades procedentes del continente africano. En la frontera sur, donde se vive una nueva crisis con cientos de migrantes cubanos y también africanos. Mientras en Costa Rica siguen ingresando los migrantes extracontinentales y ya son miles los que se encuentran en territorio de ese país centroamericano.
Meses de incertidumbre y expectativa ya se hizo realidad el sueño del primer grupo de cubanos que estuvo varado en Costa Rica en su intento por llegar a Estados Unidos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy conversando sobre el tema de movilidad humana y los desafíos de la gestión pública, particularmente para un país como Costa Rica. Quisiera empezar con doña Rina, haciéndole una pregunta. Uno revisa las estadísticas y los informes del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas, y pareciera que en un periodo de casi 30 años, del 90 para acá, 16, 17 años, la estructura de la migración de este país está cambiando. ¿Es eso así? Está cambiando en términos tal vez numéricos, pero Costa Rica ha sido una tierra de mucha migración. Y yo creo que es importante recordar eso, porque a veces en ciertas coyunturas como que nos alarmamos o como que nos preocupamos mucho. Y realmente Costa Rica ha sido desde sus orígenes una tierra de migrantes, no solo externos, sino de migrantes internos también, que a veces olvidamos que la migración interna es muy importante. Y en términos numéricos, a veces es más abultada la migración interna y los desplazamientos regionales que estos últimos, que ciertamente están dando nuevas características a la geografía costarricense. Don Mauricio, ¿qué hace diferente esta crisis migratoria a las otras crisis, verdad? Porque como bien planteado doña Rina, ha habido otros momentos, digamos, de flujo importante interno y externo hacia Costa Rica, pero esta en particular ha tenido una serie de características que ha hecho que, digamos, se mantenga en el tiempo, ¿verdad? Como veíamos en la cápsula, efectivamente no se le ha podido dar una respuesta tan rápida como en otras ocasiones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan diferente? Especialmente con el último grupo de haitianos o africanos. El principal reto es que vienen totalmente indocumentados, que no quieren ser identificados y que el flujo es masivo, en unas magnitudes inéditas en la historia nacional. Por otro lado, es un flujo que inicialmente había ido a Brasil a buscar trabajo, era mano de obra muy barata en Brasil, y en el momento en que se terminó la construcción por las Olimpiadas o por el Mundial de Fútbol y también otro tipo de obra pública importante, y que hubo una crisis económica, esa enorme cantidad de personas no encontraron trabajo suficiente y comenzaron a migrar hacia el norte. Ahí lo que ha ocurrido es que hay países como Brasil, que tienen una política interna soberana de emisión de visas humanitarias, de 2.000 visas mensuales para personas haitianas, que ha venido funcionando después del terremoto. Entonces, a partir de esas circunstancias y también del bloqueo en el Mediterráneo a rutas, a personas africanas que querían entrar a Europa, las redes en África han buscado otras rutas de salida que ha significado venir hacia América. Y comienzan esta larga travesía desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Entonces nos enfrentamos a una situación absolutamente inédita, un flujo masivo para el cual Costa Rica no tenía ni instrumentos legales adecuados y tampoco logísticos para atender. En promedio, ¿cuánta gente está intentando ingresar al país por día? En estos momentos se mantiene bajo control y estamos en un promedio de 100 personas diarias. Eso es manejable para Costa Rica, pero eso también implica unos acuerdos con Panamá en donde tenemos una estrecha colaboración y compartimos muchísima información diariamente. Sin embargo, desde abril pasado, por Costa Rica han transitado y hemos registrado en estos momentos a casi 14.000 personas. Y actualmente en el país
permanecen alrededor de 1.500 personas. Ese dato también es importante tenerlo en cuenta porque también significa que a pesar del bloqueo que hay en Nicaragua, que es el otro elemento adicional totalmente inédito, a pesar del bloqueo militar que hay, las personas migrantes están continuando su camino y están llegando a la frontera con Estados Unidos. Don Guillermo, hace unos instantes doña Rina nos decía que efectivamente el país ha sido tradicionalmente receptor, pero uno ve el INEC y el INEC dice que a partir del 90 de esa población, digamos, 2/3 obedecen del 90 hacia acá. O sea, quiere decir que tenemos una población mucho mayor recientemente. Sí, bueno, creo que tanto doña Rina como Mauricio han planteado justamente las dimensiones de este fenómeno reciente sin dejar de mirar el largo plazo, la estructura de largo plazo que nos explica por qué somos un escenario migratorio a nivel histórico, ¿verdad? Y que podríamos ir inclusive a ubicar etapas en las cuales estamos inclusive vinculados con el resto de Centroamérica desde el punto de vista de las movilidades humanas. Quisiera señalar, sí, que me parece un dato importante de recordarle a los amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven, que Costa Rica ha debido también en otros momentos recientes de su historia gestionar procesos migratorios no tan fuertes como lo ha planteado Mauricio, ¿verdad? No tan intensos y tan inéditos como el que tenemos ahora, pero recordemos, por ejemplo, los procesos que se produjeron a finales de los años 90 con el impacto del huracán Mitch en Centroamérica, fundamentalmente en Honduras y en Nicaragua. Y recordemos que Costa Rica inclusive aperturó una amnistía migratoria para posibilitar el ingreso de mucha de esta población centroamericana, intrarregional, al país, por un elemento fundamentalmente de tipo humanitario, ¿no? Quisiera quedarme con esa idea, don Guillermo, con ese último idea que usted acaba de plantear. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos para que nos termine de completar la intervención. Muchísimas gracias. Regresamos con ustedes. Don Guillermo, hace unos breves instantes usted nos estaba explicando este aspecto humanitario a partir del 1998 con la irrupción del huracán Mitch en Centroamérica. Sí, yo lo que trato de recordarnos a todos y a todas en Costa Rica es que hemos sido ciertamente un país que ha tenido que, en el pasado reciente, gestionar de diversas maneras estos flujos, ¿no? Estamos hablando de algo que pasó hace 16 años, 15, 16 años, que evidentemente obligó acciones en materia migratoria para los gobiernos y las personas que en ese momento estaban gestionando las migraciones. Ahora volvemos, justamente las dimensiones del fenómeno son distintas. Yo creo que eso responde también a procesos de transformación global en las características de las migraciones. Mauricio apuntaba ahora un dato que creo que hay que reforzar, y es el hecho de que la crisis migratoria en Europa ha de alguna manera impactado de forma global todos los procesos de distribución y redistribución de las rutas, las trayectorias, los caminos, las orientaciones de los flujos migratorios a escala global. Y nosotros no escapamos a esa lógica de redistribución de los flujos globales. Eso me parece importante de entenderlo, ¿verdad? Más allá de aquel lugar común que nos ubica en el mapa de la región latinoamericana como una región de tránsito, y hablo de región porque me parece que el elemento regional también tiene un peso importante de señalar, ¿verdad? Y es que pese a que los gobiernos, y en este caso el gobierno de Costa Rica, ha hecho ingentes esfuerzos por gestionar de una forma prudente y cuidadosa, pero con también con mucha dirección el tema migratorio, hay que señalar que también hay un componente regional
digamos, de mucho peso, ¿no? Y ahora Mauricio lo explicaba de una manera tal vez más concreta. Ahora el caso, por ejemplo, nicaragüense por un lado y también el caso panameño por el otro, ¿verdad? Países con los que compartimos fronteras. Y ese es el otro elemento importante en este tema, ¿verdad? La gestión de las fronteras a escala regional, que me parece que es un elemento que hay que visualizar. Y un tema también que nos parece importante es las caras de las personas que están precisamente migrando. Por eso vamos a ver una cápsula que tenemos preparada en ese sentido y ya regresamos. This is not problem for me if I go to United States. If you play this video on the TV, on other channel, on the internet, then this is not problem for me if I say you truth that in my country have like this bomb blasting, killing me. Por Pasocanoas normalmente cruzan pequeños grupos de migrantes con la ilusión de entrar a Estados Unidos, muchos de ellos con la esperanza de encontrar asilo como refugiados políticos. I am pleased to announce that we have plans to expand the U.S. refugee admissions program in order to help vulnerable families and individuals from El Salvador, Guatemala, and Honduras, and offer them a safe and legal alternative to the dangerous journey that many are tempted to begin, making them at that instant easy prey for human smugglers who... La mayoría de los migrantes africanos son hombres, provenientes de Senegal, Mali, Ghana, el Congo, entre otros países. Inicialmente se trató de trasladar a los migrantes desde el campo ferial a un albergue, pero la mayoría no accedió, por temor a ser deportados, como ha sucedido en otros países. Como todos los días entran y salen personas de forma regular e irregular del campo ferial, no se tiene una cifra exacta de la cantidad de migrantes que están en la frontera. Aunque habían muchas personas, pocas estaban dispuestas a hablar de sus motivaciones para emprender tan largo y peligroso viaje. El proceso no fue fácil, y a esto se le unió la barrera del lenguaje que fue difícil de superar. My country is a peaceful country, but I don't have a job to do. That's why I'm traveling. Understand? Right now, if you don't have money, your children didn't go to school. Are you understand? Your children, you didn't go to school. Your children is sick. You don't have money to take hospital. That's the problem. Understand? If I have a job every day, I didn't travel, I will stay in my country. I'm a strong guy, but I don't have work to do. Me, I don't want to take your money. I don't like. I want to do something to have money. Understand? Yes. Yeah, that's why I'm traveling. Micael, al igual que otros migrantes, no respondió muchas de mis preguntas. No entendía por qué había tanto silencio. Sobre la mesa, analizando el tema de migración. Doña Rina, usted que estuvo en la zona colaborando, ¿cuál es el perfil, verdad, de las personas que están ahí? Porque hay mucho silencio con las, verdad, hacia, digamos, la institucionalidad pública, por el miedo precisamente a que se tomen acciones en contra de ellos. Bueno, hay que recordar que son personas que vienen caminando hace muchas semanas, que no tenían datos de lo que era pasar por el Darién. Y cuando entran por la zona sur, realmente uno prácticamente los recibe cayéndose en términos emocionales y físicos. Y reciben un excelente trato. Yo quedé muy gratamente sorprendida de ver la capacidad institucional de recibirlos.
Como todos sabemos, el paso entre Colombia y Panamá es una tierra muy difícil, además de que está atravesada por el tema de los carteles, del coyotaje que ahí se hace severo, y luego la caminada y el paso por el Darién en condiciones, por ejemplo, en sandalias, cosa que es muy difícil cuando es un territorio caminar a pie. Se sabe que hay niños que quedan huérfanos porque hay gente que muere, y uno lo que oye es que toman a los niños porque no los van a dejar solos. Pero uno distinguiría dos tipos de inmigrantes y sus causas son muy diferentes. Los llamados africanos, que vienen de lugares como Ghana, como la cápsula que acabamos de ver, Senegal, Nigeria, Eritrea, sobre todo algunos de Kenia, alguien de Tanzania por ahí, que nos habla de un popurrí de países que es muy similar a los que tenemos en Europa y en otras partes. Y si usted ve los orígenes, no vienen de las regiones que están en guerra civil, que son el sur de Sudán, Somalia, tenemos algunos de Somalia, pero que están agarrando por otras rutas. La gente del Congo, de Kivu Norte y Kivu Sur, se le hace muy difícil llegar hasta acá. Los pobres se están quedando en África. Estamos hablando de que África es el continente. En África, el mayor número de refugiados está en África, no está afuera de África. Y los que están llegando acá son los que se quedaron por fuera del modelo económico de globalización. Justamente Ghana, Nigeria, Costa de Marfil, Senegal, son los que presentan puntos de desarrollo económico muy interesantes. Hay crecimiento económico ahí. Entonces, ¿quiénes son los que están llegando? Gente escolarizada, gente con primaria y secundaria, que no pudo quedarse insertada en las nuevas proyectos económicos, que difiere mucho del de Haití. El que viene de Haití es sectores medios, que se fueron a Brasil, como bien lo mencionaba, que no va a acabar. Recuerden que Haití está ahorita en una severa crisis económica y una severa crisis alimenticia. Estamos hablando de que Haití produce nada más el 25% de lo que se necesita para el consumo alimenticio. Y nos vamos a tener más gente. No es únicamente por Macho, ni es solamente por el tema del terremoto. Esto viene de dos crisis anteriores, que es la solución a la fiebre porcina, que aquel proyecto que prácticamente mata el hato porcino, y luego el tema del arroz, que hay una crisis. De hecho, Clinton pidió disculpas en su visita a Haití por el tema del subsidio del arroz. Entonces, en el caso de Haití, uno puede encontrar razones estructurales a esta migración. Son razones estructurales que no se van a resolver. Con respecto a los africanos, es de otra naturaleza, vienen de sociedades que por el contrario están empoderándose, cuyos estados han dado saltos cualitativos, pero que creo que la prensa no percibe eso y sigue viendo a los africanos como procedentes de un continente de guerras tribales y de pobreza extrema. No, Mauricio, y en ese contexto nos gustaría saber la otra cara de la moneda. Ya vimos, doña Reina nos dibuja la problemática de la población que está pasando, pero los problemas que están surgiendo en las comunidades receptoras, ¿podría ilustrarnos ahí? Sí, ha sido muy interesante porque la obligación del gobierno de Costa Rica es, por un lado, hacer cumplir las leyes del país, proteger la integridad y los derechos humanos de las personas migrantes, arrebatar a esas personas a las redes de tráfico, y eso lo hacemos mediante la identificación de las personas, visibilizándolos, haciéndolos sujetos de los derechos que nos da nuestra Constitución, brindándoles atención humanitaria básica, pero también está en nuestras obligaciones la protección de las comunidades costarricenses, protección en cuanto a su seguridad y protección en cuanto a la salubridad pública. De ahí que mantener control de los migrantes, saber dónde están, registrarlos en el país, es importante incluso para sostener un monitoreo sobre esas poblaciones, de tal manera que podamos identificar si hay problemas de salud, por ejemplo. Eso se ha venido haciendo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en algunos momentos ha habido algunos centros de atención que se han instalado muy pegados a comunidades costarricenses,
nos ocurrió, por ejemplo, en las vueltas de Peñas Blancas, y eso generó fricciones muy rápidamente y tuvimos que cerrar ese espacio. En Paso Canoas, la primera oleada que tuvimos se aglomeraron en el paso de la frontera, en el punto principal de entrada al país, y generó una fricción importante porque estaban obstaculizando el tránsito y estaban afectando el comercio y la comunidad estaba bastante molesta en ese momento. Hemos desde entonces aplicado un constante diálogo tanto con los migrantes como con las comunidades, y en estos momentos podemos decir con mucho orgullo a esta fecha que las comunidades están en calma, que los migrantes están en espacios controlados y aún así bajo total libertad en el país, que están recibiendo la atención humanitaria adecuada. Eso se ve con claridad en el nuevo campamento que tenemos instalado en la Cruz de Guanacaste, donde hay ya más de 800 personas allá adentro. Cerramos un espacio, ilegal, donde habían entrado los migrantes en Peñas Blancas, que llegó a tener en algún momento casi 3.000 personas. Eso ya fue cerrado, fueron trasladados a espacios legales, autorizados y bien acondicionados. Y las comunidades, tanto en Paso Canoas como en el norte, están no solamente tranquilas en este momento, sino además deseosas de cooperar en el esfuerzo humanitario. Entonces eso ha sido, me parece, un hito importante en la tradición, la historia costarricense de atención a las migraciones y de respeto a los derechos humanos. Bueno, tal vez nos vamos a quedar con esa idea. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos acá en Sobre la Mesa. En el campo ferial también había inmigrantes provenientes de Asia. Zafar, Babar y Yahir son parte de un pequeño grupo de viajeros que también migra hacia Estados Unidos en busca de trabajo. My name is Zafar Lihan. I am from Pakistan, KPK, Peshawar. There was my own business and agriculture farm in Pakistan. But there are the problem of electricity and the problem of peace. And I have a lot of loss in my business. And this is my dream to set up in the United States of America. This is my dream. I love USA. Afghanistan is a lot of issue. Sometimes people are fighting. There is a very, not situation good. Our target is America, to go there. And I make in there, I make a business. Yeah, this is my dream. I make a business there, and I bring my family also in there. Yeah, my problem is secret. I don't talk about these problems. Cuando yo hablo de mi país tiene un problema y su problema es problema, yo pregunto, si no problema para mí, después yo voy para Estados Unidos. Yes, I understand. I understand, but wait, I ask my friend. Ninguna de las respuestas que se dieron esa tarde fueron dadas sin antes ser discutidas en árabe. Ellos, al igual que otros migrantes, se escudaban en su idioma, y en el silencio y el secreto empecé a encontrar las respuestas que tanto buscaba. Fatou es una joven migrante de Senegal que ha colaborado como traductora y enlace entre migración y migrantes africanos. Su viaje empezó hace 4 años, cuando llegó a Brasil buscando trabajo. Ha sido víctima de los coyotes, de tráfico de personas y asaltos. Esta joven tiene claro que no hay marcha atrás, que quien huye en busca de trabajo no puede regresar. Fue ella quien me hizo entender que el motivo de tanto silencio es el miedo. Porque para muchos ser deportados no es solo el fin de su sueño,
significa también el fin de su vida. La gente vive muito mal. As pessoas vivem muito mal. Tem inocente de criança, como vai viver? Mulher, como vai trabalhar? Se não tem trabalho, como a gente vive? Regresamos a Sobre la Mesa, analizando el tema de migraciones. Don Guillermo, como veíamos en la cápsula, hay mucho miedo, pero también ese miedo está muy ligado a las redes de coyotaje, ¿verdad? O sea, ¿cómo trabajar desde la institucionalidad eliminando esas redes? Porque al final es crimen organizado. Hay, digamos, abusos de parte de esas redes hacia la población. O sea, es bastante complejo y además no es nuevo. Sí. ¿Verdad? Las redes de coyotaje son de larga data y son, digamos, complicadas de eliminar. Sí. Varios elementos que hay que aportar en esa dimensión. El primero es que la legislación migratoria costarricense tipifica como delitos justamente las acciones de tráfico y trata de personas. Yo creo que ese es un elemento importante que inclusive la distingue de otros países de la región que no tienen tan clara esa dimensión con relación a la actividad y lo ilegal de esta actividad, el tráfico y la trata de personas. Entonces, empezando por ahí. Un segundo elemento que me parece importante es que yo ubicaría esta expresión, si se quiere, global con relación a la actividad de las redes de tráfico de personas y la actuación también de actores del crimen transnacional organizado. Yo ubicaría un punto de inflexión luego de los acontecimientos de septiembre 11 del 2001, que creo que ahí, a partir de ahí, a nivel global, arranca una nueva fase donde los actores globales se reacomodan, ¿verdad? Inclusive se insertan y reinsertan territorialmente, ¿verdad? La región centroamericana, por ejemplo, y México y la región centroamericana son reacomodados en ese proceso, digamos, de reasignación global luego de los acontecimientos de esa fecha, y también los actores del crimen transnacional organizado adquieren nuevos matices, ¿verdad? Nuevas rutas, nuevos caminos, nuevas formas de actuación, nuevas formas de operación, y ante esto los flujos de personas que se movilizan por las regiones quedan subsumidos, ¿verdad?, en los ámbitos de acción de estas redes de tráfico de personas particularmente. Creo que los países, y en esto hay que plantear desde mi punto de vista, que se hacen esfuerzos inclusive para desarticular estas redes, ¿verdad? Que no es fácil porque tienen formas de operar quizás más complejas de los que comúnmente las conocemos, inclusive su acceso a dispositivos tecnológicos, procesos de comunicación, conocimiento de territorios, etcétera, ¿verdad? Las vuelven más potables y más potentes, ¿verdad? Y ante eso es con lo que se lucha, ¿no? Contra lo que se lucha. Entonces, sí me parece que hay un proceso ahí de construcción de incertidumbre, de miedo, ¿verdad? Yo sostengo que hay un elemento transversal en este proceso que hay que dimensionar, y es el elemento de la dignidad de la persona, ¿verdad? ¿Ante qué actores y procesos es que hay que defender la dignidad o las personas estas migrantes defienden su dignidad, ¿verdad? ¿Ante qué actores, ante qué motivaciones, ante qué vulnerabilidades, ¿verdad? Don Mauricio, en ese contexto de incertidumbre, a mí me gustaría profundizar el tema de la gestión pública. Usted anteriormente nos hablaba de la respuesta inmediata ante la crisis humanitaria. Eso es lo inmediato, las carpas, la atención a las comunidades, que no surjan conflictos ahí, pero las respuestas más estructurales, ¿cómo se están visualizando desde el gobierno? Claro, precisamente en estas semanas estamos pasando con claridad de una etapa de emergencia a una etapa de gestión
organizada del flujo migratorio, de tal manera que podamos atender a la población de una forma no solamente organizada, sino también con presupuestos, con planes, y que estaremos en posición en los próximos meses incluso de tener una capacidad instalada que nos permita recibir y atender grandes flujos migratorios sin que eso implique una emergencia como la hemos estado viviendo en los últimos meses. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo desde abril hasta ahora, incluso desde noviembre del 2015 hasta ahora? Que nos hemos visto sorprendidos por unas enormes marejadas de personas que han desbordado la capacidad de atención del Estado costarricense, pero que aún así más de 20 instituciones públicas nos hemos unido para ofrecer a las personas migrantes las garantías de seguridad y de dignidad. Y ahí hemos tenido que estar resolviendo día a día problemas desde el abastecimiento de agua a los lugares donde están, hasta los alquileres, hasta la administración de los campos y cosas tan inmediatas como la alimentación en la mañana, en la tarde, en la noche, la atención de los niños, una cantidad importante. Ahora, en esta nueva etapa de gestión ya estamos desarrollando una política nacional de atención a los flujos migratorios irregulares. Y hay que tener ahí muy claro de que eso es una diferencia completa de lo que hemos tenido hasta ahora con otras cosas en el pasado, porque había políticas para atender la migración, pero es mucho más complejo. Nos hemos dado cuenta de eso. La atención de los flujos migratorios irregulares de personas que no quieren quedarse en el país a las de las personas que quieren quedarse en Costa Rica. Es una dinámica muy diferente porque esas personas no quieren estar en el país, quieren irse lo antes posible, pero a la vez tenemos que garantizar el cumplimiento de nuestras leyes y aplicar la legislación nacional. Una preguntita ahí rápida. Nos habla de una coordinación de instituciones, digamos, muy grande. ¿Por qué el Ministerio de Comunicación y no otro ministerio? Claro. En primer lugar, porque requeríamos un enlace directo desde Casa Presidencial. Esta ha sido una preocupación del presidente de la República directamente, por un lado, y por el otro, porque las instituciones tienen mandatos limitados por ley. Al ser una situación totalmente nueva, ningún mandato específico de cada institución podía atender como la integralidad del problema. Y se requiere una coordinación general de las distintas entidades para poder suplir de alguna forma los vacíos jurídicos que se estaban generando. Le pongo dos ejemplos. Una es Comisión Nacional de Emergencias, su ley es para atender emergencias de carácter natural. Un tema de migración inicialmente queda fuera de sus competencias. Ahí hemos tenido que, con mucha voluntad, ampliar un poco el mandato de Comisión de Emergencias. O Patronato Nacional de la Infancia atiende a los migrantes menores de edad, pero no tiene mandato para atender a sus padres migrantes mayores de edad, y hay que darles atención. Entonces hay una serie de áreas grises en las que todas las instituciones hemos tenido que acomodarnos, y eso ha hecho posible que a estas alturas, podemos decir, Costa Rica ha salido bien en el examen de logística, de organización, de atención del Estado a esta emergencia. Ok, muchísimas gracias. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa y regresamos en unos brevísimos instantes. Regresamos con este interesante tema y me gustaría agregar a esta discusión de la gestión pública doméstica el componente internacional. ¿Verdad? Y me gustaría que escuchar la opinión de doña Rina sobre, digamos, cuáles serían las implicaciones de una gestión pública cuando tenemos a los vecinos inmediatos, Panamá, Nicaragua y regionalmente el SICA y el Caribe. Sí. Yo
uno podría abordar la respuesta desde muchos ángulos, pero yo pienso y sigo insistiendo en el tema de Haití. Yo creo que si nosotros seguimos evadiendo lo que está pasando en Haití, es como la crónica de una muerte anunciada. Y Haití es parte de la región Caribe y no la vemos. Creemos que porque hablan francés o porque no es República Dominicana que habla español, no es parte. Y creo que este fenómeno ha puesto sobre la mesa de que si no abordamos el tema de Haití en una perspectiva más global y no únicamente con el corazón que se enciende en el momento de la crisis, que el terremoto o que el huracán, sino en términos del problema estructural. Estamos hablando de que esto viene ocurriendo desde 1980. Son los 80, 90, son más de 30 años, 40, y no se va a resolver. Estamos en medio de las elecciones. Las elecciones, pues nos podría dar otro programa para hablar del problema electoral en Haití, pero lo que sí nos da pistas es de que no se va a resolver. Y creo que en ese sentido las instancias regionales a nivel centroamericano y las mismas instancias que incorporan a algunas islas, como el caso de República Dominicana, deberían de abordar el tema de Haití, que no lo va a resolver solo Costa Rica, que como bien dice el señor ministro, lo hemos abordado, o el país lo ha abordado de una manera más global y no únicamente policíaco, como ha sido en otros países, y que eso hay que subrayarlo. Va a poner más presión y no se va a resolver. Yo diría que debe ser analizado el caso de Haití a nivel de las instancias, tanto del BID como a nivel del SICA. Don Guillermo, como usted decía hace un rato, efectivamente, o sea, somos zona de paso a nivel regional, no es algo nuevo. ¿Por qué en este caso ha sido tan complejo las relaciones con algunos países, particularmente con Nicaragua, si efectivamente es algo que lastimosamente ha sido cotidiano desde hace muchos años? Yo me gustaría pensar que hay evidencias de actores nuevos en las dinámicas que se están produciendo, ¿no? Y actores nuevos en el ámbito regional. Cuando Daniel ahora apuntaba el tema de los vecinos, ¿verdad?, cercanos y los no tan cercanos, pero además todo el tema de la institucionalidad, creo yo que nos estamos encontrando, que esta coyuntura nos está encontrando con la conformación de fuerzas y de actores que antes no teníamos, digamos, en ese escenario. Y si a eso le agregamos el componente más amplio de gestión regional, y no solo de gestión en el tema puntual de las migraciones, sino el ámbito el ámbito político y de la política regional, ¿verdad? Entonces, tenemos una dimensión que es bastante compleja y que no es posible entenderla y abordarla desde lecturas simples, ¿verdad? Es decir, podríamos aquí debatir o no, por ejemplo, si Nicaragua, con todo el peso político, digamos, que tienen sus actores internos y en temas de soberanía, por ejemplo, de sus decisiones internas, está, digamos, apuntando a una adecuada respuesta o no. Bueno, eso es algo que le compete a Nicaragua, pero sí nos está impactando, digamos, directamente a nosotros en cuanto a las decisiones que podamos tomar o no en esta materia, y que, como hemos visto en esta conversación de este programa, se han estado abordando de forma puntual y adecuada frente a la complejidad del fenómeno. En el tema de la institucionalidad regional, creo que ahí la dimensión es todavía más corta. Me parece a mí que ha faltado mucho peso en el ámbito regional. Las instituciones de la integración, por ejemplo, centroamericana, me parece a mí, esto ya es la emisión de un criterio muy subjetivo, pero les ha faltado un análisis más profundo sobre el tema migratorio a nivel regional, y no de ahora. Me parece que inclusive desde que se estaba negociando, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Acuerdo de Libre Asociación con la Unión Europea, uno vio que el tema migratorio ahí no apareció por ningún lado, ¿verdad? Y que lo que se trataban de poner eran como parches
a procesos de coyunturas más específicas, en particular de los países del norte de la región, y bueno, a los que habría que incorporar el caso de Nicaragua, ¿verdad? Pero me parece que esos son elementos que pesan en estas nuevas realidades y nuevas coyunturas. Ahora que se apuntaba sobre que estamos experimentando procesos inéditos, yo diría que también estamos frente a actores inéditos de la migración, y el mismo actor migratorio me parece que es un actor novedoso, ¿verdad? Tanto el que está transitando por la región como el que al interior de la región está apareciendo en estos nuevos escenarios. ¿Lo puedo interrumpir ahí, don Guillermo? Adelante. En ese contexto hay efectivamente actores nuevos, pero hay un actor que ha sido tradicional, que tiene una posición muy específica. Prácticamente, si pudiera construir un muro del Darién que circunscribiera todo el Caribe, lo haría, que es Estados Unidos. Ahí le quería preguntar a don Mauricio, ¿hay alguna gestión que se esté haciendo con Estados Unidos? ¿Hay un diálogo con Estados Unidos sobre el tema? La Cancillería costarricense mantiene un constante diálogo regional con todos los estados involucrados. Se aprovecha cualquier instancia internacional, cualquier foro para plantear esos temas, para buscar soluciones. Y claro, Estados Unidos es un actor sumamente importante y por supuesto que hay un diálogo constante. Y, por ejemplo, las carpas que se han instalado en Guanacaste, en La Cruz, son carpas que han sido donadas por Estados Unidos y que nos permitió eso, crear un espacio organizado y bastante adecuado para la atención de esas personas. Eso es producto de ese diálogo constante que tenemos con Estados Unidos y por supuesto que los Estados Unidos tienen un conjunto de preocupaciones acerca de esta migración, pero también tenemos que tener una cosa muy clara. Ese tipo de migraciones, de alguna manera, en volúmenes menores, había venido ocurriendo desde hace bastante tiempo. También la de los cubanos. Lo que complica la situación, especialmente para Costa Rica, lo que nos hace una crisis es, por un lado, el incremento en el flujo masivo y por otro lado el bloqueo de la frontera. Si el bloqueo no existiera para Costa Rica y para el resto de países hacia el sur, la gestión de esa migración sería mucho más sencilla. Pero bueno, hay un bloqueo que nos cambia por completo la realidad. Pero también hay que ver que es un bloqueo que de alguna manera traslada un control migratorio o la frontera de Estados Unidos hacia el sur y nos la pone de alguna manera en Nicaragua. Porque sí, lo que usted dice, perdón que lo interrumpa, me llama muchísimo la atención porque tenemos un discurso de Estados Unidos, sea de gobierno o sea de las elecciones, que dicen detengan la migración, pero usted nos habla de que facilitan carpas para que la gente pueda seguir el camino. Vamos a ver. Por un lado, hay un discurso donde sí se plantea la necesidad de que se detenga la migración y todos los países estamos en disposición y estamos haciendo lo que podemos, lo que está a nuestro alcance, para disuadir ese ingreso de migrantes en la medida de las posibilidades y de las realidades. Ahora, por otro lado, existe la realidad de la atención humanitaria a esas personas. Y en ese sentido, desde que comenzó la situación con los cubanos, nosotros habíamos hecho una solicitud de ayuda internacional para buscar espacios, para buscar equipos que nos permitieran atender esas migraciones. Y Estados Unidos facilitó unas carpas que son para la atención de los migrantes, pero que también pueden ser usadas para otro tipo de emergencias. En este momento, nuestra emergencia es la atención a esas personas y la estamos usando en esa dirección. Pero sí, por supuesto que Estados Unidos tiene una preocupación en el tema y que está, pues, tanto ellos como el resto de países también en la ruta, todos procuramos que haya los controles suficientes y los controles realistas que podamos tener para
impedir un flujo mayor. De ahí que Costa Rica, por ejemplo, mantiene activa la posibilidad de deportación de los migrantes irregulares que no pasen por el registro de las autoridades migratorias costarricenses. Don Mauricio, ¿y qué otros países respondieron a esa solicitud de apoyo de cooperación, además de Estados Unidos? Tenemos la respuesta estadounidense y también organismos internacionales. Por ejemplo, ACNUR, la OIM. En cosas tan simples quizás, pero tan necesarias como la posibilidad de que le paguen un estipendio básico a una traductora en el norte que ha sido absolutamente esencial en el proceso de diálogo y de comunicación con los migrantes. Y eso ha sido muy valioso y muy valorado de parte nuestra. Bien, lamentablemente se nos agotó el tiempo en este tema. Nosotros quisiéramos seguir conversando con ustedes y por supuesto ustedes en casa también, pero ha llegado el fin del programa, lamentablemente. Les agradecemos a ustedes, Marcela. Muchas gracias, doña Rina, don Mauricio y don Guillermo por habernos acompañado hoy, y a ustedes en sus hogares les esperamos la próxima semana.